para la Comisión Institucional de Teletrabajo de la Universidad Nacional, así como para el Programa de Innovación Metodológica de la Escuela de Relaciones Internacionales y la Escuela de Administración a través de la señora directora, doña Dunia Marín, que nos está acompañando hoy. Es un gusto que nos estén con nosotros en esta sexta conferencia del ciclo que organizó la Comisión Institucional de Teletrabajo en colaboración con las instancias prescritas. El día de hoy, como siempre, tendremos temas que son de los cuales nos han pedido y que esperamos continuar el año siguiente. Un par de recordatorios antes de pasar a nuestros invitados y a la señora directora de la Escuela de Administración, es que en el espacio de abajo hay un lugar que dice preguntas y respuestas. Por favor, sus preguntas, incluirlas ahí, porque son las preguntas que al final de la conferencia se estarán atendiendo por parte de los expositores en temas relacionados con la conferencia u otros temas que de repente por la expertise que tienen nos puedan colaborar. Este video será luego colgado en los canales institucionales para que ustedes puedan beneficiarse de ellos también. Para nosotros, como Universidad Nacional, alegra mucho que ustedes estén con nosotros y que puedan realmente compartir estas experiencias que estamos haciendo para que el teletrabajo no solo sea algo que pasó por el COVID, sino que realmente llegó para quedarse. Sin más ni más, le hago el pase a la máster Dunia Marín Corrales, directora de la Escuela de Administración. Muchas gracias, doña Dunia, y le dejo el espacio con los compañeros y la conferencia. Muchísimas gracias, Marlene. Muy buenas tardes a las personas que nos siguen hoy. Muy buenas tardes a los dos invitados especiales que tenemos. Es un gusto de parte de la Escuela de Administración poder participar hoy en la figura de la moderación en esta sexta conferencia denominada Buenas Prácticas en la Implementación y Evaluación del Teletrabajo. Ciertamente un tema importantísimo en el marco no solamente de la pandemia, sino que una tendencia de por sí y evidentemente que ha tomado mucho mayor relevancia dada la situación que hemos pasado a nivel global. Probablemente ninguna organización estaba totalmente preparada para la situación que se avecinaba y la implementación del teletrabajo ha sido una herramienta muy valiosa y además ha generado una serie de retos que hoy vamos a tener la oportunidad de compartir, específicamente el enfoque de las buenas prácticas en su implementación con los dos invitados que hoy nos acompañan. Indicarles que pueden hacer sus consultas en la sección de preguntas y respuestas que esperamos tener al final, poder compartirlas con los invitados especiales. Pasamos entonces a poder presentar a la señora Andrea Cuña, máster Andrea Cuñas, máster en Psicología Organizacional, presidenta del Centro Internacional para el Desarrollo del Trabajo, proponente en el 2012 del proyecto de la Ley del Teletrabajo número 18549. Ha sido además miembro del equipo que aportó y redactó la Ley del Teletrabajo en Costa Rica número 21141 del 2019. Redactora además de las guías de implementación del teletrabajo junto con el Ministerio de Trabajo y las empresas. Los grupos, además con grupos miembros del equipo del teletrabajo de CEPAL, Chile, y participó en la redacción y ajustes a la ley y reglamento del teletrabajo en Costa Rica. Además, me complace también indicarles y darle la bienvenida a don Jorge Lluvere, que es máster, presidente de la Academia Internacional de Transformación del Teletrabajo, ITALAC. Es coordinador del Programa de Innovación Social Digital a nivel de Latinoamérica. Fue coordinador del Programa Nacional de Teletrabajo por más de 10 años. Fue además director del Instituto Costarricense de Electricidad, miembro de la Sociedad Brasileña de Teletrabajo, miembro de misiones del BID en América Latina, profesor universitario, además expositor internacional en materia del teletrabajo y ha participado en la redacción y ajustes a la ley y el reglamento del teletrabajo. A ambos, muy buenas tardes. Agradecemos que hoy nos acompañen. Agradecemos también a la audiencia que hoy siguen esta transmisión. Y a los invitados especiales vamos a pasar a darles pues un espacio para que nos compartan este tema sobre las buenas prácticas en la implementación y evaluación del teletrabajo.
muy buenas tardes, doña Andrea. Sea bienvenida. Iniciamos con usted. Entonces, adelante. Muy buena tarde. Muchas gracias, doña Dunia, y un reconocimiento a la Universidad Nacional por estos esfuerzos que están realizando para socializar las mejores prácticas en materia de teletrabajo, y un agradecimiento por la invitación también. Tal como lo mencionó doña Dunia, el Centro Internacional para el Desarrollo del Teletrabajo es una organización que tiene más de 10 años de estar impulsando las nuevas formas del trabajo a partir de las tecnologías digitales. Es por eso que ya tenemos una trayectoria a nivel país y a nivel internacional que justamente es de acompañar a organizaciones, a empresas, a gobiernos de la región en lo que son estas buenas prácticas, y también en lo que es la actualización normativa tan importante en estos tiempos, ¿verdad? Para garantizar pues un ejercicio a derecho, ¿verdad? De lo que es el teletrabajo y esas nuevas formas que el trabajo en general se está transformando. En realidad, para Sid es un honor, ¿verdad? Haber hecho, pues también un camino, ¿verdad? Al andar, como dice la canción, en todo lo que es una trayectoria en materia de teletrabajo, pero sobre todo de lo que es el trabajo virtual, que es algo, ¿verdad? También algo mucho más abierto, abarca mucho más cosas. Y es un poquito lo que vamos a ver. Vamos a retomar algunos temas de lo que son las buenas prácticas que trabajamos en la guía de implementación del teletrabajo, que redactamos con el Ministerio de Trabajo, con el Consejo de Salud Ocupacional, donde participaron los gremios sindicales, participaron también las empresas a través del UCAEP. Y justamente estas buenas prácticas retoman, ¿verdad? O parten de muchos de estos aspectos que ustedes ven en la lámina, ¿verdad? Parten primero, pues, de tener un concepto, un apoyo normativo, ¿verdad? Que regule el teletrabajo tanto en la institución o en la empresa, ¿verdad? Que nos pueda clarificar las reglas del juego. Vamos a ver justamente como esas buenas prácticas, tanto en temas, en este contexto de pandemia, pero también en lo que se recomienda después de esta pandemia, ¿verdad? Probablemente muchos de ustedes que nos acompañan hoy, ¿verdad? Hicieron en sus organizaciones, hicieron un reglamento específico para teletrabajo en pandemia, o simplemente tomaron el general que ya tenían. Y si no tenían un reglamento interno, pues probablemente tuvieron que empezar a diseñar un instrumento legal para ello. Entonces pueden ir poniendo sus comentarios en el chat y también sus preguntas, ¿verdad? En la parte de preguntas y respuestas. Actualmente la normativa país está en un proceso de actualización. Si ustedes, por ejemplo, si ustedes se dan cuenta a nivel internacional, muchas de las normativas de países como Francia, como Inglaterra, de los países nórdicos, incorporan el teletrabajo, en la normativa de teletrabajo, incorporan el derecho a la desconexión. Si tenemos personas que nos acompañan de diferentes países, pueden poner también sus comentarios en el chat si en su país se reconoce el derecho a la desconexión. La semana pasada o hace 15 días, por ejemplo, fue aprobado en Perú. Si hay alguien de Perú, también nos lo pueden indicar, ¿verdad? Así que la actualización normativa es una constante de nuestros gobiernos y tenemos que estar vigilantes sobre estas tendencias del teletrabajo y qué es lo que requiere, ¿verdad? A nivel legal, de acompañamiento legal. Muy bien, partiendo de esta base normativa, ¿verdad? Que nos regula, una buena práctica tiene que ver con todos los aspectos relacionados a la seguridad y salud o salud ocupacional, ¿verdad? En cada país se llama distinto, ¿verdad? Por ejemplo, en algunos países de Sudamérica se les llama seguridad y salud.
Tiene que ver con todo lo relacionado a el espacio de teletrabajo, iluminación, ventilación, la ergonomía, con el orden también. Tiene que ver con el manejo de el mobiliario, pero también del orden de la información. Así que la seguridad y salud o la salud ocupacional también incorpora los temas muy relacionados a el bienestar emocional, ¿verdad? A los aspectos psicológicos o psicosociales del teletrabajo. En esta época de pandemia hemos visto justamente que también combinado con el encierro y con el cautivo, bueno, con justamente lo que tiene que ver con estar en la casa, ¿verdad? Se han generado pues diferentes emociones, ansiedades, también dificultades de manejar horarios de trabajo, de manejar un balance con la vida personal. Todo esto lo podemos circunscribir en un espacio global de salud y bienestar, ¿verdad? Ahí entramos también con temas, por ejemplo, del estrés, con temas de ansiedad en general. Otro tema que es importantísimo para lo que es la implementación de buenas prácticas tiene que ver con el uso, apropiación y adquisición de la tecnología. La tecnología, sin duda alguna, es una característica inherente al teletrabajo, ¿verdad? Porque necesitamos estar conectados y conectadas, necesitamos tener acceso, ¿verdad? A la tecnología para comunicarnos a través de correo electrónico, a través de un chat, a través de una videollamada, pero también necesitamos la tecnología para enviar nuestra información, enviar nuestro trabajo, para trabajar colaborativamente, para hacer equipos de trabajo virtual, para trabajar en tiempo real, ¿verdad? Para estar conectados también con los diferentes sistemas donde necesitamos, bueno, justamente realizar nuestras actividades. Así que la identificación de la tecnología que se necesita, la capacitación para disminuir la brecha digital y además el tener el acceso a la tecnología necesaria son aspectos que tenemos que considerar cuando hablamos de tecnología. Cada empresa, ¿verdad? Cada organización, cada institución tiene que hacer un levantamiento de cuál es la tecnología más apta, ¿verdad? Que requiere. No necesariamente tiene que ser de última generación, sino que tiene que ser funcional, tiene que también guardar los aspectos de seguridad. Por eso hay muchos expertos en ciberseguridad actualmente, porque es uno de los aspectos como vulnerables. Cuando hablamos de teletrabajo, cuando hablamos de comercio electrónico, cuando hablamos de conectividad, ¿verdad? Entonces necesitamos una tecnología que sea segura y necesitamos también toda una infraestructura que la pueda soportar, ¿verdad? Que pueda soportar nuestras actividades laborales. Otro aspecto relacionado con la tecnología tiene que ver con el cierre de brecha digital, que no todas las personas dentro de una organización necesariamente tienen, ¿verdad?, los mismos habilidades o los mismos conocimientos en el manejo de la tecnología. Nos pueden poner sus comentarios en el chat para ver qué ha sido lo más difícil en este proceso de adaptación a la tecnología, ¿verdad?, de conocimiento. Porque, bueno, muchos de nosotros tuvimos que conocer herramientas nuevas, manipular herramientas nuevas o tener incluso varias a la vez, ¿verdad? Varias herramientas que se están utilizando. Así que eso tiene toda una habilidad. Un aspecto que se relaciona con la responsabilidad de las organizaciones, y eso es a nivel, pues, a nivel internacional, ¿verdad? En América Latina y en Europa y en todo el mundo, tiene que ver con identificar en qué áreas y en qué puestos se puede aplicar el teletrabajo. Con motivo de la pandemia, muchos de los puestos que no eran teletrabajables se tuvieron que reconvertir y hacerle algunos ajustes y flexibilidades para realizar algunas tareas a la distancia o simplemente por motivo de la emergencia tal vez no realizarlas, pero
el teletrabajo requiere un análisis organizacional para ver en qué puestos y en qué áreas se puede aplicar el teletrabajo y específicamente ojalá que se pueda hacer relacionado a los procesos de trabajo, que se pueda vincular con las funciones, incluso con las tareas, porque dentro de un proceso de trabajo no todas las actividades y no todas las tareas pueden ser teletrabajables. Aquí estamos hablando de modalidades también como mixtas, ¿verdad? Donde algunas actividades se pueden hacer a la distancia y otras actividades de un mismo proceso se tienen que hacer de forma presencial. Es por eso que es un llamado a las organizaciones a poder identificar estos puestos y estas actividades, incluso ahora después de la pandemia. ¿Por qué? Porque con motivo de la pandemia nos topamos con muchos limitantes, con muchos mitos de lo que podía ser o no teletrabajable y hemos recibido muchos comentarios a nivel internacional de mitos que se han ido cayendo cuando hay personas que nos dicen, bueno, yo pensaba que lo que yo hacía no se podía hacer a la distancia y perfectamente en esta época se realizó así. Así que bueno, eso es un llamado para poder analizar con llamados a esta nueva normalidad, ¿verdad? A esta pospandemia poder analizar muy bien esos aspectos de acuerdo al perfil de lo que es el teletrabajo, de acuerdo a las características de teletrabajabilidad. Y un aspecto vinculado a esto tiene que ver con la selección del personal. ¿Por qué? Porque ya probablemente muchos de ustedes lo vivieron. No todas las personas tienen las mismas habilidades para trabajar a la distancia, porque ocupamos mayor autonomía, porque requerimos una mayor organización, porque necesitamos tener una responsabilidad muy arraigada, ¿verdad? Entre otros aspectos. Así que un proceso de selección y de identificación de competencias laborales para el teletrabajo es lo recomendable. Más que para excluir gente, porque no es eso el objetivo es identificar el nivel de, ¿verdad? Competencial, el nivel de competencias laborales para el trabajo virtual, poderlo evaluar y que la persona pueda hacer un cierre de brechas, ¿verdad? En acompañamiento con la organización. Y otro de los aspectos importantísimos que vamos a ver durante esta presentación de forma general tiene que ver con cómo evaluamos, ¿verdad? Cómo fijamos metas, cómo ponemos indicadores, cómo evaluamos a las personas teletrabajadoras sin caer en un acoso laboral, sin caer en excesos, ¿verdad? Más allá de su jornada de trabajo y sin caer también en lo que es este, invadir la privacidad de la persona, ¿verdad? Así que necesitamos, ojalá, medir por resultados, medir por productos y que esto nos lleve a una optimización y una eficiencia de la organización en sí. Muy bien, si gusta pasamos, ¿no, Jorge? Todo eso se relaciona con un cúmulo de documentos, de políticas, de recursos humanos, de la estrategia de la organización, de la estrategia también de cómo comunicamos estos pasos. La cultura organizacional está cambiando. Es importante que ustedes puedan hacer una evaluación del impacto del teletrabajo en la cultura de su organización, que se pueda hacer una evaluación de cómo ha impactado esta implementación del teletrabajo en el clima de la organización, ¿verdad? Hay personas que de pronto se han sentido más aisladas, otras más cercanas, y bueno, ha tenido un impacto. Tenemos que evaluar cómo ha sido ese impacto, ¿verdad? En el trabajo en equipo, en el liderazgo. Y obviamente acompañar a nuestras jefaturas, acompañar a nuestros líderes en lo que es esta implementación de esos nuevos conceptos laborales. Sí, Gustavo, pasamos, ¿no, Jorge? Por favor. Muchas gracias. Como les decía, parte del desarrollo de estas habilidades tiene que ver con una transición. Antes teníamos una rutina para ir al trabajo, ¿verdad? Para ir a la oficina. Algunas personas marcaban, desayunaban temprano, saludaban un montón de compañeros en el pasillo, etcétera, ¿verdad? Ya había una rutina y ahora en el teletrabajo o en el trabajo remoto, que en muchos países de América Latina incluso se hizo una actualización normativa para denominar trabajo remoto a este teletrabajo en pandemia.
Entonces, en el teletrabajo, en realidad tenemos que construir una nueva rutina. Tenemos que construir, ¿verdad?, un proceso de autogestión. Y en esa transición tenemos que generar estas nuevas habilidades, ¿verdad? Son competencias que en realidad tal vez las teníamos, tal vez no tan desarrolladas y tenemos que, pues, irlas, digamos, desarrollando más. Entonces, muchos de estos cambios, ¿verdad? De estos retos del día a día en nuestros hogares, nos ha implicado pues generar nuevas estrategias para hacerles frente y sacar todas las responsabilidades. La responsabilidad del trabajo desde el hogar, la responsabilidad de todas las actividades que hay normalmente en la casa y generar un balance. Si gusta pasamos, don Jorge, por favor. Es por eso que nosotros hablamos de competencias laborales para el teletrabajo. Y es que cuando hablamos de buenas prácticas para el teletrabajo, ¿verdad? Muchas de estas buenas prácticas se centran en un desarrollo de competencias laborales, ¿verdad? En un desarrollo de poder autogestionar una serie de aspectos que vamos a ver ahora, ¿verdad? De habilidades, conocimientos y destrezas, ¿verdad? Por ejemplo, vamos a dividirlas en dos grandes grupos para hablar de estas mejores prácticas. Vamos a hablar de competencias o habilidades blandas y de estas habilidades duras en teletrabajo. Si gusta, pasamos, don Jorge, por favor. Entonces, dentro de las mejores prácticas, ¿verdad? Hemos visto habilidades blandas que se relacionan con aptitudes, con rasgos de personalidad, pero también con ciertas habilidades de poner en práctica en el día a día. Por ejemplo, tenemos la habilidad para trabajar de forma autónoma, de poder tomar decisiones, ¿verdad? De no necesariamente depender en las decisiones cortoplacistas o en decisiones del día a día, ¿verdad? No depender en todo de nuestra jefatura ni de nuestro equipo de trabajo. Habrán decisiones que podemos tomar. Y es por eso que nosotros recomendamos a los líderes, a las lideresas, a las jefaturas, que puedan gestionar un liderazgo que fomente la autonomía, que fomente la creatividad, que fomente la toma de decisiones. Por eso es recomendado que se pueda hacer un programa para jefaturas, para líderes, en lo que es la gestión del trabajo virtual, ¿verdad? Porque son esquemas de liderazgo completamente diferentes, ¿verdad? De generar más bien una apropiación y una mayor pues autonomía de nuestros equipos de trabajo. Pero por eso necesitamos a jefaturas también seguras, jefaturas empoderadas y que justamente puedan gestionar a la distancia, ¿verdad? Ese tipo de actividades. Otra de las habilidades blandas que recomendamos y que se relaciona con una buena práctica tiene que ver con todas las relacionadas a los autoadministración del tiempo, autoplanificación. ¿Por qué? Porque entonces en realidad necesitamos generar hábitos y rutinas nuevas estando en la casa. Por eso, el realizar una planificación diaria, semanal y mensual son buenas prácticas que nos ayudan a fortalecer esta competencia de teletrabajo, ¿verdad? Planificar. Y muy relacionada a esta es que de la mano con lo que planificamos, tenemos que llevar un programa, herramientas, etcétera, que nos ayuden a gestionar el tiempo, ¿verdad? Para saber que lo que estamos planificando lo podemos cumplir, ¿verdad? Herramientas de gestión de tiempo y herramientas de ejecución, de orientación al logro, que nos permitan realmente cristalizar y llevar a la práctica eso que hemos planificado y que hemos ido pues dándole seguimiento en el tiempo, ¿verdad? Entonces son herramientas que están concatenadas que nos van a ayudar, ¿verdad? Tener una práctica exitosa del trabajo virtual. Les agradezco si ponen en el chat o si ponen, ¿verdad? En las preguntas y respuestas, incluso qué herramientas han utilizado ustedes, si han utilizado alguna, ¿verdad? Que les ayude la planificación, que les ayuden a la ejecución, ¿verdad? De lo que es el teletrabajo.
Muchas de estas pueden ser virtuales, que es lo más recomendado, pero si no han utilizado alguna herramienta virtual, no importa, pueden poner, por ejemplo, si han utilizado alguna otra. Creo que eso es parte, una buena práctica, es hacer un intercambio de información, de conocimientos. Bueno, Ivania Conejo nos dice que ha usado Trello. Muy bien, gracias Ivania. Bueno, esta es una de las que se han usado mucho, especialmente en Sudamérica. Ok, entonces, incluso necesitamos hacer una evaluación dentro de esta habilidad de autoadministración y planificación del trabajo. Necesitamos hacer una evaluación si realmente estamos haciendo una distribución efectiva del trabajo, ¿verdad? En el tiempo que tenemos, si estamos logrando identificar cuáles son actividades urgentes, cuáles son actividades que son importantes o cuáles son actividades que más bien nos distraen, nos roban tiempo, ¿verdad? Son esos ladrones de tiempo. Tenemos que tener muy claro esto porque nosotros que atendemos y acompañamos a organizaciones y a gobiernos, hemos notado y nos han indicado durante ese tiempo que hay muchas personas que trabajan fuera del horario de trabajo, que sienten que no les alcanza el tiempo, que tienen muchas cosas que hacer. Entonces, bueno, por ejemplo, Ivania dice que le cuesta mucho planificar y es que necesitamos poder identificar cuáles son esos ladrones de tiempo, cuáles son esas actividades que de pronto nos están, digamos, impidiendo o obstaculizando ser productivos. Acordémonos que ser productivos no significa trabajar un montón de horas, ¿verdad? Sino cómo podemos aprovechar la carga de trabajo en el tiempo que tenemos y hacerlo de la mejor eficiente, de una forma pues más eficiente, ¿verdad? Muy relacionado a esto está la habilidad del compromiso con la tarea de la orientación al logro, porque nosotros, de acuerdo a las buenas planificaciones que hagamos, necesitamos tener resultados. Entonces la orientación al logro es importantísimo. Aquí nos topamos con obstáculos o con retos o con limitaciones como la procrastinación, ¿verdad? Dejar para mañana lo que se puede hacer hoy, ¿verdad? O dejar para pasado mañana lo que podemos hacer hoy. Entonces, cada uno podrá tener sus retos a la hora de tener una orientación al logro. Y es importante que los podamos identificar. Así que hay muchas técnicas que nos pueden ayudar a combatir la procrastinación y a combatir también ser, digamos, improductivos, ¿verdad? Porque muchas veces pasamos largas horas en la computadora, pero no necesariamente estamos dando los resultados que requerimos. Entonces, bueno, eso es un llamado también a poder analizar qué herramientas nos pueden servir, ¿verdad? Que hay herramientas como el planner, aquí hay herramientas, por ejemplo, como lo que es la matriz de Eisenhower, que nos permite identificar cuáles son las actividades en donde nos estamos centrando y qué es lo prioritario y en qué estamos invirtiendo más nuestro tiempo. Las habilidades de comunicación oral y escrita en ambientes virtuales es algo trascendental porque ustedes saben bien que es muy diferente comunicarse a través de tecnología que de forma presencial, ¿verdad? Así que necesitamos ojalá tener la información muy clara, lo que tenemos que comunicar, ¿verdad? Saber muy bien cuál es el objetivo de lo que vamos a comunicar, conocer a través de qué canal o de qué medio podemos darnos a entender mejor. Porque hemos visto que a veces son WhatsApp eternos, ¿verdad? O son un montón de WhatsApp y realmente las ideas son cortadas. Necesitamos hacer una revisión muy concienzuda, ¿verdad? De cuáles son esas habilidades que necesitamos perfeccionar. Puede ser que damos, ¿verdad? Como muchas, tal vez no damos un pensamiento muy abstracto, ¿verdad? Y no generamos algo concreto, ¿verdad? O a veces más bien somos demasiado concretos. Entonces, lo ideal es que podamos hacer una evaluación personal y que podamos, de acuerdo a esto, cerrar brechas con algún curso, con alguna lectura. En YouTube hay muchos videos, o sea, cómo podemos informarnos para mejorar esta habilidad. La adaptabilidad al cambio es una habilidad que ahorita la pusimos casi que a prueba,
¿verdad? Porque habemos personas que hay unas personas más estructuradas que otras y que lidiar con la incertidumbre cuesta, ¿verdad? Más en un momento como estos, ¿verdad? Así que tenemos que aprender a lidiar con esa incertidumbre, aprender a adelantarnos y a ser flexibles, ¿verdad? En este momento, y en ese sentido, pues se refiere a cómo podemos gestionar el cambio en nosotros mismos, ¿verdad? Eso implica también gestionar la ansiedad, gestionar la angustia, a veces de no saber, ¿verdad? De no tener a ciencia cierta el conocimiento de las cosas que pasan. Si gusta, pasamos, don Jorge, por favor. Y muy relacionado, pues, a todo eso tiene que ver con la automotivación, porque ciertamente el equipo de trabajo presencial, la oficina, el tener el jefe a la par, tener a los compañeros, todo esto da una motivación, pues, de sentirnos que pertenecemos a una organización, que pertenecemos a un equipo de trabajo, que estamos todos trabajando, que estamos todos activos, y eso nos motiva. Cuando estamos en teletrabajo, algunas personas se pueden sentir aisladas y pueden requerir más estos esquemas de motivación, ¿verdad? Así que necesitamos fortalecer esta seguridad en nosotros mismos, la disciplina y el compromiso para realmente centrarnos en las metas, saber que tenemos un equipo virtual que está localizado, pero que si lo necesitamos, lo podemos contactar. Muy bien, si gusta, pasamos, don Jorge. Bueno, dentro de las habilidades duras tiene que ver con todo lo que es los conocimientos, ¿verdad? Los conocimientos del uso de tecnología, los conocimientos, por ejemplo, en dispositivos, en herramientas que nos ayuden a hacer nuestro trabajo de la mejor forma posible. Probablemente tuvieron que aprender a usar algunas herramientas, algún sistema para manejar la nube, para usar firma digital. Eso es parte de esas habilidades duras también. Muchas gracias. Si gusta, pasamos, don Jorge. Muy amable. Uno de los temas que nosotros consideramos como mejores prácticas tiene que ver la combinación de el trabajo, del teletrabajo, con la atención del hogar, pero también del autocuidado, ¿verdad? De la atención de uno o una misma. ¿Por qué? Porque necesitamos hacer un balance. No todo es teletrabajo y no podemos darle más campo, ¿verdad? A las actividades personales o familiares que a las responsabilidades laborales. Tenemos que mantener justamente un horario, ¿verdad? Que nos permita balancear y responder a nuestra jornada de trabajo de la mejor forma posible y responder también a nuestras necesidades personales y familiares. En ese sentido, pues uno de los retos ahorita en pandemia es que todos los miembros de nuestra familia o de nuestra burbuja, ¿verdad? Social, pues se encuentran en la casa. Eso implica que no necesariamente en la casa contamos con el espacio y no necesariamente contamos con el silencio y a veces incluso con la actitud o la disponibilidad de las personas con las que vivimos, ¿verdad? Así que esto implica generar un esfuerzo emocional, ¿verdad? También de poder sobrellevar esto, de poder negociar, sentarnos a negociar con los miembros de nuestra familia o de las personas con las que vivimos, negociar espacios de trabajo, negociar horarios, hasta lo que tiene que ver cosas como con el silencio. Si vivimos en una casa con un espacio reducido, el solo hecho de poner música o de poner el televisor ya nos distrae y más si estamos en alguna reunión, se hace complicado. Las responsabilidades del hogar tienen que ser compartidas por los miembros del hogar y esto tiene que ver también con temas culturales, ¿verdad? Temas también de que se escapan, que exceden más allá del teletrabajo, pero que necesitamos ponerlos sobre la mesa y negociarlos. Así que lo ideal es tener una corresponsabilidad social de los cuidados. Y esto implica que todos y todas las personas con las que se conviven en una misma casa tienen responsabilidades sobre lo que pasa ahí adentro, ¿verdad? Así que eso, pues también
hemos visto que requiere o que ha requerido incluso atención de profesionales en salud, ¿verdad? En psicología y demás, para poder llegar a ciertas negociaciones, para saber poner límites, para saber cuándo también podemos ceder y cuándo no cedemos. Si gusta, pasamos, don Jorge. Ya vamos terminando. Bueno, en realidad, una de las buenas prácticas, como les hablaba al inicio, tiene que ver con la medición. Y es que la medición del trabajo no está hecha en su naturaleza, en buena teoría, no está hecha para controlar lo que hace Andrea Acuña, ¿verdad? Lo que hace la persona teletrabajadora, sino son los resultados que de mi trabajo se derivan, ¿verdad? Entonces, lo que necesitamos evaluar son esos resultados, el producto del trabajo. Y eso se relaciona también con una serie de factores, de procesos que a veces exceden incluso solamente lo que hace la persona teletrabajadora, sino que se relacionan con procesos de trabajo, se relacionan con la tecnología, ¿verdad? A veces institucional, organizacional, se relaciona también con un conjunto de procesos, incluso de recursos, pero necesitamos tener herramientas que nos puedan identificar muy bien los esquemas de productividad, ¿verdad? ¿Qué tan productivos estamos haciendo? De acuerdo a nuestras metas, a nuestras cargas de trabajo, qué tanto estamos brindando resultados. Si se están gestionando en el tiempo ¿verdad? Que se planeó, ¿verdad? Si hay atrasos y justamente si hay causas de bajo desempeño, poder evaluar esas causas de bajo desempeño, ¿verdad? A veces dependen directamente de la persona teletrabajadora, a veces no, a veces dependen, digamos, de otras circunstancias que tenemos que identificar muy bien. Ahora, nos preguntan cómo se puede medir la productividad. Bueno, si gusta pasamos, don Jorge. Primero que todo, lo importante aquí es que podamos establecer un criterio sobre cómo poner metas, ¿verdad? Sobre cómo fijar una, ¿verdad? Una carga de trabajo. Tenemos que tener una base, ¿verdad? Que es lo esperado, lo mínimamente esperado. Tenemos que tener también un promedio de lo que es esperado para digamos, de lo que se espera que produzcamos y pues ojalá pues tener como un techo que diga, bueno, realmente a partir de este nivel o de este índice estamos aumentando nuestra productividad. Si gusta pasamos, don Jorge, tal vez. Gracias. Entonces, necesitamos tener esos parámetros, porque si nosotros no tenemos unos parámetros, realmente no vamos a saber si lo que estamos produciendo es mucho, es poco o es el promedio, ¿verdad? Entonces, es muy complicado que empecemos a medir nuestro trabajo con alguna herramienta automatizada o digamos, con X herramientas si no sabemos realmente tener esto, ¿verdad? Realmente lo que estoy haciendo, ¿cómo lo califico? ¿Es lo mínimo, ¿verdad? ¿Es el promedio de lo que se espera que yo haga? ¿O es que estoy realmente produciendo más allá de lo que se quiere o de lo que se espera o de lo que se puede? Entonces necesitamos hacer una correlación de acuerdo a esa carga de trabajo, cuánto tiempo, ¿verdad? Nos lleva realizar esa cantidad de trabajo. Y de acuerdo a eso, establecemos metas y establecemos rangos, ¿verdad? Entonces, ahora sí, podemos evaluarlo. Para evaluar la productividad, se pueden hacer de muchas formas. Actualmente hay herramientas automatizadas. Tenemos, bueno, a nivel nacional tenemos ya varias empresas que trabajan con temas de control horario. Hay otras que trabajan, por ejemplo, midiendo el tiempo que pasamos en actividades en la computadora, en el Word, en diferentes, ¿verdad? Documentos. Pero lo importante es que podamos realmente orientarnos a trabajar por objetivos y de acuerdo a los objetivos cumplidos, ahí podemos ir midiendo la productividad. Se puede trabajar por proyectos, ¿verdad? Que a veces hay actividades que son largas en el tiempo y que requieren este acompañamiento.
Así que hay empresas, hay herramientas como WordMeter, como control horario que nos pueden ayudar. La trampa es caer en medir el horario. Y si gusta, bueno, si medir, digamos, solamente las actividades, ¿verdad? Desagregadas. Hay que medir una meta, hay que medir un objetivo y de acuerdo a eso saber si vamos por buen camino. Si gusta pasamos, don Jorge, por favor, ya tengo el tiempo en rojo. Muchas gracias. Bueno, todo lo que tiene que ver con el estrés es parte de los esquemas de salud que les comentaba. Tenemos que tener como en cada uno un semáforo, ¿verdad? Una alarmita que nos diga cuándo nuestro nivel de estrés se está excediendo, cuándo estamos pasando como a un burnout, ¿verdad? Que realmente en lugar que nos permita el estrés estar activos, ¿verdad? Mantenernos alertas, nos estamos generando ansiedad, nos estamos estresando mucho más de la cuenta, ¿verdad? Y nos impide ser productivos. Y esa es la diferencia. El estrés en condiciones buenas u óptimas o normales nos permite ser activos, nos permite ser productivos, nos permite mantener una atención, pero cuando nos excedemos en eso, realmente nos sentimos más irascibles, nos sentimos más cansados y nos sentimos también que no estamos produciendo. Entonces, nuestro nivel de productividad y de actividad baja. Si gusta, pasamos, don Jorge, por favor, porque ya voy tarde. Bueno, esto es parte de las recomendaciones que nosotros damos para prevenir el estrés, que realmente tiene que ver con poder tener una mayor conciencia de nuestras actividades y cómo generar un balance también con nuestras emociones y actividades. Si gusta, pasamos, don Jorge, ya para ir cerrando. Con esta lámina ya me termino. En las guías que hemos hecho con el Ministerio de Trabajo de Costa Rica, porque entiendo que hay gente que nos acompaña de otros países, hicimos pues un paso a paso para implementar el teletrabajo. Así que nosotros les recomendamos que en sus organizaciones ustedes puedan también comunicar pues una ruta, ¿verdad?, de mejores prácticas que permita implementar el teletrabajo de una forma sostenible en el tiempo, ¿verdad? Y de una forma, pues, también segura. Así que consta de 16 pasos y son muy ágiles, en realidad son ágiles, eso depende también de cada organización, pero el objetivo es ir paso a paso para que, pues, se pueda generar una implementación también exitosa y de una forma muy formal. Muchas gracias. Les dejo a don Jorge que continúa con la segunda parte. Don Jorge, perdónenme. Ya me comí el tiempo. Adelante. No digas. Muy bien, Andrea, excelente. Bueno, muy buenas tardes. Reitero el saludo y el agradecimiento a la UNA, a la directora de la escuela, a doña Dunia, qué gusto, un placer conocerla. A Marley por todo el esfuerzo que vienes haciendo junto con la comisión de teletrabajo, igual que Diego Salas, y a Michael Phillips, que forman parte de la comisión. Muchas gracias nuevamente y es realmente un honor poder estar con ustedes aquí. Muy bien, Andrea, no, excelente. Más bien los temas que has tratado son temas que dan para mucho más. En realidad, por sí mismo hay temas que ameritan una sesión completa. Nada más, si les parece, indicar que, déjenme ver si estoy bien, Mario Calvo hizo una pregunta, Luz Marina también, y Joel Nancy. Entonces, si les parece, como estamos con el tiempito un poquito limitado, yo voy a compartirles algunas ideas un poco rápidas, porque creo que Andrea plantea lo sustantivo de la sesión de hoy. Yo voy a hacer una referencia y volvemos a las preguntas que ustedes estimen pertinentes, si me lo permiten. Ok. Todo lo que ha planteado Andrea, que vuelvo a reiterar, son temas amplios que se pueden desarrollar con más profundidad. Yo quería compartirles a ustedes algunas reflexiones y algunas referencias de que algunos análisis que hemos hecho del entorno en Italac
y que el CIP también viene haciendo, para lo cual aprovecho un saludo cordial a todos los amigos de Italac que están en América Latina en este momento conectados o que nos puedan escuchar. Un saludo fraternal a todas y todos los hermanos de América Latina. Entonces, decía que nosotros hemos venido haciendo análisis del entorno bajo diferentes aristas. Y la razón es que nosotros ocupamos contextualizar el teletrabajo en la nueva era 4.0. Nosotros necesitamos tener una reflexión profunda de que el tema no es solo teletrabajo. En realidad son las nuevas formas del trabajo que nos está generando esta nueva era y que se ha incrementado con el COVID-19, naturalmente. Pero en realidad, nosotros lo que deberíamos, o lo que hemos analizado y hemos visto que están haciendo en otros países, es que están mirando cómo evolucionamos de un trabajo tradicional focalizado en la presencia a un teletrabajo básico, digámoslo así, para avanzar luego a un teletrabajo más avanzado, que es el que mencionaba Andrea. En realidad le podríamos llamar teletrabajo 4.0, por llamarlo de alguna forma. Ya estamos pasando de no saber nada de teletrabajo, y lo digo en América Latina con mucho cariño a todos, que hace unos años era extraño hablar de teletrabajo, a que hoy en día ya el teletrabajo forma parte de nuestro quehacer diario. En realidad necesitamos ver el teletrabajo en un nivel superior, que fue que comentó Andreita hace unos minutos. Unido a esto, también compartirles que lo que hemos visto en varios países de América y de Europa es que en realidad lo que se está dando es una transformación a través de acciones innovadoras en las organizaciones, llámese en instituciones o en empresas privadas, o incluso ustedes, los que hoy nos escuchan. Muchos de ustedes pueden ser freelancer o independientes. Este punto 3 tiene que ver con reinventarse, tiene que ver con ser innovador, en cambiar paradigmas, donde naturalmente el teletrabajo es una parte, pero es algo más que eso. En realidad lo que estamos viendo, señoras y señores, como una necesidad, y así lo plasmamos en la ley, por lo menos en la ley de Costa Rica, en la ley 9738, en el artículo número 1, en Costa Rica se dice que el teletrabajo tiene que ser un medio para impulsar la modernización de las organizaciones. Y ese es un elemento muy importante, porque en realidad más fueron a y naturalmente tienen un papel que jugar en todo esto. También tienen que sobre el futuro del trabajo y cómo se van a dar una serie de nuevos puestos que hoy no existen. Y muchos puestos de los que hoy tenemos se van a ir transformando o desapareciendo en el corto plazo. El teletrabajo es una puntita de un iceberg que está dando ya los destellos del cambio que viene. Hay una gran cantidad de profesiones que hoy están en una etapa de repensarse o de ajustarse. Y hay una cantidad muy grande de profesiones donde el teletrabajar ya va a ser parte de una práctica usual, ¿verdad? No es algo que va a ser algo distinto. Hay algunos estudios, algunas investigaciones, como las que ven en pantalla, algunas del BIT, otra del World Economic Forum, que muestran cómo están cambiando nuestras ciudades. Vean qué interesante.
Nosotros podríamos con teletrabajo generar empleo en lugares remotos, como en la isla de Chira o en Sarapiquí. A los que son costarricenses me entienden muy rápido. Golfito, Neily. A los extranjeros, indicarles que lo que hago referencia es que hoy podemos generar empleo a través del teletrabajo en zonas rurales. Ustedes, los de América Latina, todos los países de ustedes, aparte que son maravillosos, muy lindos, son países muy grandes. Nuestro país, Costa Rica, es muy pequeñito, es muy chico. Pero bueno, con más razón ustedes, en países tan lindos como Chile, Bolivia, Colombia, Brasil, Argentina, Ecuador, Venezuela, Panamá, en fin, tantos países tan lindos, el practicar el teletrabajo se convierte en una oportunidad para poder generar empleo en zonas rurales, ¿verdad? De manera que hay datos muy interesantes y bastante recientes de la CEPAL, algunos de ellos. Les voy a presentar rápidamente algunos, de cómo han venido algunas tendencias. Vean qué interesante, casi en todos nuestros países ha habido un incremento importante en la posibilidad de teletrabajar. Eso antes no era muy factible. Primero porque no teníamos las condiciones de tecnología, pero también había una barrera cultural que la gente no quería o no le gustaba aplicar el teletrabajo. Un tema interesante, me llamó mucho este dato también de la CEPAL, de algunas profesiones donde se está observando un incremento importante en la opción de poder teletrabajar. Esto lo que quiere decir, señoras y señores, es que muchos de ustedes probablemente trabajan para una institución y ya son trabajadores fijos o de repente son estudiantes de una carrera. Independiente de la posición que ustedes ostenten, lo que sí sabemos es que la práctica del teletrabajo, como dijo doña Dunia al principio, la señora directora, llegó para quedarse. Pero también que el teletrabajo nos abre oportunidades de nuevos empleos en diferentes lugares. Naturalmente, todo eso nos lleva a repensar una serie de acciones que debemos de tomar. Necesitamos replantearnos una serie de elementos que habían sido estáticos en el tiempo. Por ejemplo, los manuales de puesto, era algo como estático. Los sistemas de evaluar eran estáticos. Bueno, si es que existían, en muchos casos, ¿no? El tema del jefe fiscalizador lo dábamos porque así era. Lo cierto es que hoy en día hay que replantearse totalmente eso, tanto en ambientes de teletrabajo como en ambientes de las nuevas formas del trabajo. No voy a leer lo que está en pantalla para hacerlo corto, sí decirles que en Sao Paulo, en Bogotá, Brasil, Buenos Aires, bueno, ustedes lo miran, se están desarrollando una serie de laboratorios de innovación. Luego, quiero aprovechar para felicitar a la UNA por todo el esfuerzo que está haciendo en estos temas, de hacer como laboratorios de innovación social, y luego podemos compartir ideas de lo que están haciendo en otros países. Está interesantísimo el avance que se está logrando. Nosotros necesitamos repensar los espacios físicos. Ya no va a ser como antes, aquellas oficinas unipersonales con muchas paredes, con muchos limitantes. De hecho, hasta los alquileres debemos de acostumbrarnos a que ya no vamos a estar más alquilando muchos edificios. Hoy debemos de pensar en centros de coworking, por ejemplo, o centros de teletrabajo, si lo quieren llamar así, o centros de encadenamientos productivos. Esta es una foto de un lugar donde se generan encadenamientos productivos. Otros están teletrabajando, otros están estudiando y otros están haciendo algún negocio. Por ahí es donde van los nuevos esquemas organizacionales. Se van a desarrollar mucho en este campo. Bueno, para ir finalizando un poco las ideas, decirles que también necesitamos repensar la gestión de los recursos humanos.
Y con esto no solo me refiero al Departamento de Recursos Humanos, no solamente a ellos, me refiero al concepto de gestión humana de la organización. Nosotros ocupamos gente en el campo del talento humano que se vuelvan socios de negocio, que nosotros ocupamos gente en las áreas de gestión humana y en la administración superior que miren a los que trabajan con factor humano como socios de negocio, como expertos que van a ir a integrar a los miembros de la organización. Necesitamos que también se conviertan en agentes de cambio. En realidad todos deberíamos de ser agentes de cambio. Los que les gusta cambiar y a los que no les gusta, pues juntos deberíamos de ir generando cambios. Si hoy no cambiamos, el futuro cercano se nos va a complicar mucho. Necesitamos también ser expertos en nuevas técnicas y ser lo que llaman un facilitador de los trabajadores. Bueno, con esto finalizo con unas reflexiones de hacia dónde podemos direccionar las acciones. Naturalmente, lo que planteó la licenciada Andrea Acuña sobre esa forma y ese enfoque del teletrabajo contextualizado en nuevas formas de medir, en nuevas formas de tener liderazgo. También en la forma en cómo manejamos el estrés, cómo manejamos la desconexión, etcétera, son fundamentales. Y ese esfuerzo hay que contextualizarlo en algo que llamamos transformación digital del trabajo. Todos los puestos de las organizaciones se están viendo impactados por las tecnologías digitales. Hoy en día hay carros que ya no ocupan chofer. Ahí lo que hay es un algoritmo que es el que maneja el carro, ¿verdad? Al fin y al cabo. Hay robots que hoy en día están recibiendo a la gente en los hoteles. Manejan ¿cuánto era que manejaba el último dato? 21 idiomas y dialectos. Algo impresionante. Entonces, ¿cómo nosotros hacemos lectura de cómo ir haciendo un alineamiento en una transformación digital? Uno, hay que pensar y replantear cómo estamos organizando el trabajo, la estructura de puestos, la estructura jerárquica, eso hay que revisarlo. Lo otro, desarrollar nuevas competencias. Ya Andrea fue amplia en el tema. Establecer mediciones, también Andrea fue amplia. Nada más que le agrego un tema que Andrea lo ha planteado en reiteradas oportunidades, y es el principio que lo que no se planifica y no se mide, no se controla y en consecuencia no se mejora. O sea, lo que no se mide no se puede mejorar y no se puede controlar. En ese sentido, el tema de la medición es clave, ahí podemos luego conversar con más detalle, y el tema de los procesos, que en muchos casos se han convertido en cuellos de botella al interno. Hay procesos y trámites, la mayoría, que fueron hechos para una época presencial. Entonces, estamos mandando gente a teletrabajar con una serie de políticas y normas que fueron diseñadas para, ¿cómo se llama? El presencialismo, ¿verdad? Bueno, con eso voy finalizando. Disculpen si fue un poquito rápido, pero reitero que las ideas transmitidas por Andrea son fundamentales, tal vez, y si gustan hacer algún comentario, pues con mucho gusto y muchas gracias. Muchísimas gracias, Andrea y don Jorge. Realmente creo que tenemos unos invitados de lujo esta tarde. Queremos agradecerles su participación por transmitirnos tanto conocimiento. Ha sido un gusto, y tal vez retomando algunos elementos que tanto Andrea como don Jorge nos indicaban, las buenas prácticas en materia de teletrabajo parten por el apoyo normativo, como nos decía Andrea, además de otros elementos como la salud ocupacional, el espacio mismo donde se desarrolla, la selección del personal, el uso de la tecnología y qué tipo de tecnología se utiliza para estos fines. Y tal como nos indicaban, la pandemia vino de alguna manera a hacernos pensar en algunos mitos que estaban ya establecidos, ¿verdad? Sobre labores y puestos que tal vez se creían no eran teletrabajables. Entonces, creo que ellos nos invitan también a analizar y repensar en ese sentido.
nos indicaban también la transformación en la cultura organizacional, esto en las diferentes instituciones y organizaciones, y además una serie de habilidades que, como bien se señalaban, pues son necesarias y también de alguna manera pasan por el desarrollo de las mejores prácticas en términos de habilidades blandas y habilidades duras. Entre ellas, la autogestión, la autonomía, el logro de objetivos, el no dejar para después las cosas, ¿verdad? Que podemos efectivamente, como decía don Jorge, tener una adecuada planificación, y las habilidades de comunicación que también, pues de alguna manera las hemos puesto a prueba en el marco de esta situación que hemos tenido, y el incremento de la tendencia del teletrabajo, así como las habilidades duras, como bien nos señalaban, conocimientos en tecnologías, en nuevas herramientas, la administración por objetivos, evidentemente, y un elemento importante que es la medición, que como nos señalaban, pues se debe establecer un criterio, pueden ser a través de metas, a través de proyectos que también se trabajan en las organizaciones. Y como nos invitaba don Jorge, pues hay que reinventarse, ¿verdad? Creo que la pandemia nos ha dejado esto claro. La transformación digital que ha llegado a las organizaciones y que evidentemente hace que pensemos en todas estas situaciones que nos han compartido. Entonces, agradecerles a don Jorge, a Andrea, por esa excelente participación, y vamos a dar paso entonces a una serie de consultas que tenemos en el chat. Y que agradecemos a todas las personas pues que nos han seguido esta nos indica Luz Marina con relación a las pólizas, en este caso. Es una pregunta que refuerza también don Mario Calvo con relación, ¿verdad?, a el lugar de trabajo y también pues esa cobertura que pueden tener las personas teletrabajadoras. Y tal vez vamos a vincularla también para que nos puedan compartir su criterio. Una consulta que nos hace Jael Nancy Matarrita con relación a cómo se puede trabajar en la organización, minimizando ese sentimiento. Me parece que lo indica de falta de arraigo. Probablemente esto tiene que ver con lo que Andrea nos indicaba sobre la cultura organizacional, ¿verdad? Y esa cohesión que tal vez a distancia no se siente de la misma manera. Entonces, si gustan, podemos partir con estas dos consultas para luego abordar otras dos que tenemos también acá, de quienes nos las han trasladado el público. Muchas gracias, doña Dunia. Si gusta, don Jorge, pues aquí entran los dos, ¿verdad? Puedo iniciar yo y tal vez usted complementa. Muy bien, con las consultas que menciona doña Dunia, sí, es importante que cada organización define cuáles son esos requisitos en materia de salud ocupacional, ¿verdad? Sí se recomienda, por ejemplo, tener una silla ergonómica porque es invertir en la salud personal, ¿verdad? Es invertir en salud. Ahora, ¿quién la da? Ya eso es otro tema, pero es lo ideal. También se recomienda pues tener que cada organización tenga como una guía o un manual de esas condiciones mínimas que se requieren, ¿verdad? Por ejemplo, que se pueda tipificar o caracterizar el espacio de trabajo para ver las condiciones de iluminación, de ventilación y demás. Ahora, lo recomendable es que la misma organización, ¿verdad? La Comisión de Salud Ocupacional pueda hacer una evaluación de esas condiciones de salud ocupacional y que pueda emitir un criterio para ver, digamos, en qué condiciones está, qué mejoras se requieren y demás. No es lo mismo una persona que teletrabaja 4 días a la semana, 5 días a la semana, a una persona que teletrabaja una vez a la semana, una vez cada 15 días, ¿verdad? Entonces, es importante que cada organización pueda tener esos criterios, ¿verdad? Y también esos criterios de flexibilidad. Tal vez, pues, si bien se recomienda una silla ergonómica, lo ideal es, por ejemplo, que si en este
caso no se tiene tal vez los recursos que la organización pueda evaluar los niveles de flexibilidad y que pueda dar, digamos, algunas recomendaciones que sustituyan, digamos, o que puedan complementar esa silla. Por ejemplo, que sea una silla alta con respaldar, que tenga descansabrazos, ¿verdad? Es decir, que se le dé algunas características que sin incurrir en un costo adicional se pueda, digamos, subsanar, ¿verdad? O se pueda ayudar a lo que es la postura, ¿verdad? Así que esa es una recomendación. Primero, evaluar esas condiciones a nivel interno y ver qué tan flexible se puede ser, y eso es algo que también le va a corresponder a esa comisión de salud ocupacional. Al menos en Costa Rica, por ley, tiene que haber una comisión, creo que son para organizaciones de más de 25 o 50 personas trabajadoras. Y con la pregunta de lo de doña Jael Nancy o Yael Nancy, no sé. Sí, creo que el tema del arraigo, ¿verdad? Y la identificación, ahorita que estamos casi que, ¿verdad? 100% en teletrabajo, podemos encontrar varias estrategias virtuales también, ¿verdad? Porque tenemos que, obviamente, mantener cuidados y protocolos. Hacer reuniones que sean sociales, que sean informales, cantar cumpleaños, encontrar algunos canales, ¿verdad? Chats o algunos canales que nos permitan, mantener la interacción, ¿verdad? Ojalá mantener el video, ¿verdad? Porque el video nos da más cercanía, nos permite vernos, ver nuestras expresiones. Es algo como mucho más, digamos, social el vernos que el solo escribir en un chat, ¿verdad? Así que la recomendación es que las organizaciones puedan, o los equipos de trabajo, tal vez no depende tanto como de una instancia superior. La misma jefatura con su equipo de trabajo puede, digamos, hacer reuniones semanales o puede encontrar, digamos, diferentes estrategias para cantar cumpleaños, para verse, o sea, para tener diálogos y cercanías que permitan mantener esa identificación. Hay organizaciones que hemos visto a nivel internacional que hacen dinámicas, ¿verdad? Hacen como un tipo de rally, hay otras que hacen como, no sé, como competencias o dinámicas que les permite interactuar entre los departamentos, ¿verdad? Entonces, creo que eso es un reto también de las áreas de recursos humanos que permita analizar qué cosas pueden ser atractivas a nivel de la organización y que los pueda involucrar a todos, ¿verdad? Así que creo que es algo que también se relaciona con la cultura organizacional que tiene la institución o que tiene la empresa. Creo que era eso, ¿verdad? La póliza que con Mario comenta, ¿verdad? Pues sí, la póliza cubre el tema del teletrabajo, cubre los riesgos laborales o los accidentes que se puedan tener en teletrabajo derivados de la actividad de teletrabajo. Es decir, si usted está atendiendo ropa en teletrabajo y se cae, eso no es producto de su actividad de teletrabajo, ¿verdad? Y los traslados, pues eso depende de la póliza, pero generalmente las pólizas, cuando se habla de un trabajo presencial, cubren el traslado de la casa al trabajo, ¿verdad? Y habría que analizar si en teletrabajo en realidad eso es viable, porque si está en teletrabajo en la casa, en principio no debería haber un traslado, excepto que la organización lo llame para algo en particular, ¿verdad? Pero eso es muy diferente si yo estoy en teletrabajo y salí a hacer un mandado, ¿verdad? Creo que hay que analizar las pólizas también, ¿verdad? Eso es también caso por caso. De mi parte eso, no sé si se nos quedó algo, pero aquí don Jorge complementa cualquier cosa, doña Dunia. Muchas gracias, Andrea. No, adelante, creo que está muy bien los términos. Si gustan, avanzamos. Muy bien, don Jorge, Sí. muchísimas gracias. Agradecerle a Carol Chacón, que está interesada en la grabación de hoy de su exposición. Entonces, agradecerle por el seguimiento también. Tenemos otra consulta con relación a la medición y está vinculada a lo que Ivania nos consulta sobre la medición de la productividad. Ya ustedes nos indicaban algunas metodologías, pero tal vez lo podemos retomar.
Y además de la pregunta, Ivania, de cómo se mide, tal vez podríamos comentar un poquito también con qué frecuencia, ¿verdad? Es tal vez lo recomendable. Entonces, don Jorge y Andrea. Adelante, don Jorge. Gracias. Muy amables. Qué buena pregunta. Buena pregunta. Y amplia, tal vez, de analizarla. Porque el tema de medir, el tema de evaluar, es un tema, compañeras y compañeros, que a veces no está muy arraigado en nuestras organizaciones. Casi que nadie mide nada. En realidad, y lo digo con todo cariño, yo sé que hay instituciones que sí son muy bien, muy organizadas y miden. No estoy generalizando, pero digo que hay casos en los cuales no existe cultura de medición, no existen datos, no existen métricas. Y eso en realidad plantea todo un reto. Pero bueno, voy a partir de, digamos, de la media, por llamarlo así, indicando lo siguiente. Número uno, nosotros hemos recomendado de las organizaciones donde hemos apoyado, hace poco estuvimos en una organización muy grande aquí, el Poder Judicial de Costa Rica, que es muy grande. Hemos estado apoyando al Ministerio de Trabajo y a más de 30 instituciones aquí en Costa Rica. Hemos estado apoyando a algunas organizaciones en América Latina y siempre en este tema nos detenemos a analizar lo siguiente. Vamos a ver, hay que partir de una premisa y es que algo hay que medir, algo hay que medir. No se vale no medir nada, eso no puede ser. No puede ser que no se mida nada. O sea, que doña Dunia envió a Jorge a teletrabajar y no sabe ni en qué está haciendo Jorge, ni cómo lo está haciendo, y peor aún, de qué calidad lo está haciendo, que es algo, digamos, muy importante. Entonces, nosotros lo que hemos hecho es ir haciendo varios métodos. Hay métodos y modelos estadísticos que por medio de regresión lineal uno puede establecer en relación a una variable dada y a la cantidad de mediciones que se hacen, uno puede establecer el X barra, la mediana, establecer unos rangos de holgura y decir, esta actividad dura tanto en promedio. Entonces, si Jorge va a ir a hacer esa actividad, sabemos que Jorge dura tanto tiempo. Otra metodología que usamos es empezar por algo más práctico, tal vez. Y eso es como un 360. Es, de acuerdo a la experiencia de la jefatura, cuánto tiempo se dura haciendo una actividad X. Ese es el criterio del jefe. Ahora vamos a escuchar el criterio del trabajador. Y el trabajador, ¿usted cuánto tiempo dura haciendo esa actividad promedio? Número 3, le preguntamos a quien recibe la tarea o quien recibe el trabajo, cuánto tiempo generalmente duran en enviarle a usted ese trabajo. Y número 4, en el 360, nos interesa también evaluar si todo el proceso en general está cumpliendo con las metas del POA. Bueno, algunas instituciones usan el POA o el plan estratégico o el balance scorecard, etc. Entonces, a la pregunta concreta, uno lo más práctico que puede hacer es hacer un análisis con el jefe, con el trabajador, con los que reciben el producto y con el proceso, si se están cumpliendo las actividades en general. En una segunda etapa, podemos avanzar a algo más fino, a algo más específico, que es hacer lo que antes llamaban los ingenieros industriales, tiempos y movimientos. ¿Cuánto duro yo haciendo una tarea? ¿Y qué factores son los que afectan que la tarea que a mí me asignaron la haga o no la haga? Porque de repente yo dependo de lo que hace Marley, pero Marley depende de lo que está haciendo Michael. Y hay una cadena de efectos que hay que analizarlos. En resumen, nosotros consideramos y partimos de una premisa que hay que medir, no hay ninguna duda, algo hay que medir. Número 2, empecemos por aproximaciones sucesivas, dicen los estadísticos y los que manejan ese campo. Entonces vamos haciendo aproximaciones sucesivas a un X barra de la actividad. Elaborar informes, tabular reportes de una encuesta. O sea, comenzamos a hacer aproximaciones.
Y con esos datos se puede enviar a una persona a teletrabajar. No perdamos de vista, y finalizo, que el teletrabajo es una relación de confianza. El teletrabajo es un tema de confianza. Así como cuando yo estoy en la oficina y ustedes son mis jefes, ustedes tienen confianza en que Jorge está trabajando. No en que Jorge está con la computadora haciendo X cosa que nada que ver. Entonces, en el teletrabajo se parte de la premisa de que ustedes confían en mí. Por eso los procesos de selección para elegir a los teletrabajadores que mencionaba Andrea en la charla que ella hacía es clave. Porque hay que medir si la persona tiene valores, principios, ética, moral, buenas costumbres, es un buen trabajador. Es la persona que hay que enviar a teletrabajar. ¿Dónde la medición se aplica? Sí, sí se aplica, pero no hace falta. Si Jorge es todo eso, estarle midiendo segundo a segundo qué es cada cosa que hace. Bueno, eso era, básicamente. Muchísimas gracias, don Jorge. Muchísimas gracias, Andrea. Realmente ha sido un honor estar esta tarde con ustedes. Creo que nos queda claro que tenemos una serie de retos en esta tendencia del teletrabajo y en el marco también post pandemia. Definitivamente el repensar, como nos invita don Jorge, la normativa, los procesos como tradicionalmente incluso se venían midiendo y nuestras propias habilidades. Creo que Ivani era la que indicaba, ¿verdad?, que le costaba organizarse o planificar. Entonces creo que también nuestras habilidades son puestas a prueba. Agradecerles por esa exposición. De mi parte quiero agradecer a la Comisión Institucional por haberme hecho partícipe hoy de esta exposición tan buena que nos han dado Andrea y don Jorge, y un agradecimiento también particular a Marley Alfaro, quien me extendió la invitación. Muchísimas gracias y precisamente le doy a Marley la palabra. Muy buenas tardes. Gracias a usted. Muy bien. Muy amable. Gracias, don Jorge. Gracias, Andrea. Gracias. Buenas tardes. De nuevo comparto las apreciaciones que han hecho tanto doña Dunia como los participantes referente al tema que tuvimos hoy. Y les reitero, ¿verdad?, que es de interés y por eso tenemos esta calidad de expositores y hasta de moderadores. Tuvimos una moderador de lujo hoy, porque realmente nos interesa como comisión no solamente pues poder ayudarles. Sabemos que la situación pandemia pues nos obligó, como ya se ha hablado mucho, a muchos a teletrabajar, pero también nos abrió la oportunidad de saber cómo teletrabajar. Si hay retos, si hay cosas que podemos seguir adelante. Con esta conferencia cerramos el ciclo de este año de conferencias de teletrabajo, pero ya tenemos una lista enorme de conferencias que nos están pidiendo para el otro año. Inclusive con doña Andrea y con don Jorge estamos también gestionando otro tipo de actividades para el otro año. De nuevo, muchas gracias. Este video se subirá en el canal de la Comisión Institucional de Teletrabajo y también en el canal de YouTube de Eventos en Vivo, para que ustedes luego pues, tengan el enlace. Es un gusto, ¿verdad?, estar con ustedes. La Universidad Nacional se preocupa por ser una universidad necesaria, que le da la información y lo que realmente necesitamos. Si tienen alguna consulta, alguna sugerencia de tema, no solamente a la universidad, sino a todos nuestros participantes, pueden enviarla mediante el correo proctele1@una.cr, que estaremos en la mejor disposición de colaborarles y ayudarles. Buenas tardes y que disfruten el resto de esta semana, que son los cierres y estamos bastante complicados en todas las instituciones, pero qué bueno que pudieron estar con nosotros. Muchas gracias a don Michael Felix, que también estuvo con nosotros acá, por todo el apoyo que le ha brindado a todo este proceso de los webinars, a doña Rosemary Hernández, que también le ha dado el apoyo mediante el programa de innovación, y a todos los participantes que han sido fieles con nosotros. Les deseo buenas tardes. Hasta luego, Andrea. Hasta luego, don Jorge. Hasta luego, Dunia. Adiós. Muchas gracias. Hasta luego. Gracias. Adiós. Gracias. Suerte.